Bendiciones hermanos del Ruta 27, misionero Jonás Gómez con ustedes para la guía de la semana. Estamos felices por las noticias que hemos recibido de que los hermanos están siendo edificados por la lectura del Hecho de los Apóstolos. Es en verdad un paisaje exuberante y bastante edificador. En esta semana, en el tramo que vamos a recorrer del capítulo 14 al capítulo 20, nosotros tenemos episodios importantísimos en lo que es la expansión de la iglesia. Es el contexto del segundo y del tercer viaje misionero de Pablo. Y algunos puntos necesitan ser destacados para ustedes. Primero, en el capítulo 14, una parte de la narrativa del primer viaje misionero de Pablo y el establecimiento de algunas iglesias en la región de la Galacia. Acuérdense que el evangelio surgió ahí en la Palestina con Jesús y sus discípulos, y el día de Pentecostés, donde la iglesia se estableció, se esparció a partir de aquellos que fueron llenos del Espíritu en Pentecostés, pero de una forma muy orgánica y poco organizada, y empezó a esparcirse conforme nosotros estuvimos viendo en los capítulos anteriores. Ahora, por ocasión del primer viaje misionero, que empieza en el capítulo 13, que ustedes leyeron ayer, lo que pasa es que hay un proyecto misionero que está siendo conducido por el hombre de Dios, Pablo, por Bernabé, de alcanzar regiones, de hacer una expansión étnica, pero con una perspectiva geográfica. Ellos van a salir de Antioquía, viajan hasta Chipre, después llegan ahí al continente y llegando al continente se van metiendo en el continente por las ciudades, predicando el evangelio. Capítulo 14 revela la forma como el mundo gentílico recibió el evangelio. Muchos estaban ahí hambrientos por un mensaje como el evangelio que les trajo cambios, consuelo y refrigerio. Las autoridades todavía, y principalmente los judíos que estaban esparcidos en esos lugares, perseguiron el evangelio. Pero, ¿por qué hay judíos en estos lugares? Es una información importante. Esos judíos son llamados judíos de la dispersión o judíos de la diáspora. Fueron judíos que se esparcieron por el mundo antiguo después del cautiverio babilónico, se establecieron ahí y desde entonces, desde el año 538 a.C., vinieron ahí se estableciendo en esas regiones, se esparciendo, creando sinagogas y otras cosas más. Esos judíos perseguiron Pablo y Bernabé de una forma muy acirrada, de forma que Pablo y Bernabé sufrieron bastante, pero no dejaron de predicar el evangelio y establecer las iglesias en la Galacia. Punto importante para que ustedes lean la carta a los Gálatas. En este contexto, cuando Pablo se devuelve del primer viaje misionero para la iglesia de Antioquía, que era su base misionera, él encuentra un problema. El evangelio está llegando al mundo gentílico, pero los creyentes que vinieron del judaísmo no estaban concordes con esta predicación de la forma como estaba acontecendo. ¿Por qué? Ellos querían que los cristianos que no eran judíos pasaran por el proceso de circuncisión. Y en esta circuncisión que ellos se hiciesen judíos para poder alcanzar la salvación. O sea, para los cristianos advenedizos del judaísmo sería necesario Jesús y la observación de la ley de Moisés. Essa discussão foi forte, hermanos, e levou Pablo e a igreja a se reunir em seu primeiro concílio, em el capítulo 15 de Hechos. En el capítulo 15 de Hechos, ustedes van a ver una discusión de la iglesia. La discusión es: ¿cuánto del judaísmo los gentiles deben observar para ser salvos? ¿Cuánto ellos deben observar de las ceremonias mosaicas para serem partícipes de la iglesia? La conclusión del Espíritu Santo fue muy clara: nada. Ellos solo deben observar el evangelio y abandonar su vida de idolatría y de inmoralidad. Este concilio fue un punto importante para impulsar la obra misionera y también para un combustible para el corazón de los misioneros Pablo y Bernabé, que al toque, cuando el concilio se encerra, deciden devolverse al campo misionero y ahora hacer un vuelo más largo, ir más lejos para predicar el evangelio. Pablo tenía la idea de predicar en Asia. Y la Biblia va a decir en el capítulo 16 que el Espíritu Santo no le permite ir a Asia. El Espíritu Santo, después que Pablo pasó por Galacia para ver algunas de las iglesias que había establecido y fortalecerlas, el Espíritu Santo les impidió
de seguir adelante. Y en el capítulo 16, versículo 9, el Espíritu Santo da a Pablo la estrategia y la dirección de donde ellos deberían irse. El Espíritu Santo se revela a Pablo por medio de sueño, donde ele vê um varão de Macedônia dizendo: venga hasta Macedônia e ajuda-nos. Pablo estava em Ásia, era muito lógico hacer a obra missioneira aí. Entretanto, o Espírito lo lança mais lejos, e este ponto del viaje será importantíssimo, como vocês vão ver nos capítulos seguintes. Antes de chegar ao 17, é importante que você sepa que alguns personagens foram añadidos a la caravana misionera de Pablo. Timoteo, en el capítulo 16, que va a ser el grande compañero, el hijo de Pablo, el hijo del corazón de Pablo. Decimos siempre que Timoteo se hizo el heredero del ministerio de Pablo, ¿no? Basta leer las cartas a Timoteo y ustedes van a llegar en ellas, por eso no voy a comentar acá. Entonces Timoteo es una figura que es agregada al ministerio de Pablo en Hechos capítulo 16. Más allá de Timoteo viene también Lucas, el escritor del libro, el médico, el erudito, el inteligente escritor Lucas, que ahora a partir de este punto pasa a registrar los pasajes, siempre se utilizando del pronombre nosotros, porque ahora él es partícipe de este proyecto de expansión del evangelio. Bien, fortalecida la caravana, Pablo se mete hasta la Macedonia y la capital recibe a Pablo, que es justo la ciudad de Filipos. La iglesia de Filipos es establecida ahí en el capítulo 16. Más adelante esta iglesia se hará muy amiga de Pablo y ustedes van a ver eso en la carta a los filipenses. Ahí en Filipos Pablo sufre, es detenido, es atrapado, es azotado de una forma muy intensa y terrible. Y el milagro ocurre, ¿no? La cárcel tembló, Dios lo sacó de ahí con mucho poder y ellos pudieron ahí seguir haciendo la obra misionera, pero tuvieron que salir de Filipos. Quedó en Filipos Timoteo y Lucas. Pablo se metió más adelante yendo a la ciudad de Tesalónica, estableciendo la iglesia de Tesalónica. Después de establecer la iglesia de Tesalónica a causa de la persecución, él tiene que salir de ahí. Un punto interesante es Hechos capítulo 17, versículo 5, cuando la Biblia habla la percepción de las autoridades de Tesalónica sobre el evangelio, diciendo: estos que alborotaron el mundo llegaron también a Tesalónica. Entonces la persecución hizo con que Pablo salisse y se metiera más allá, pasando por la iglesia de Berea, por la ciudad de Berea, aquella ciudad donde los que escuchaban la predicación del evangelio buscaban conferir en las escrituras lo que Pablo decía y también iban creyendo. De Berea Pablo vino hasta Atenas, donde predicó uno de los más especiales sermones, dándonos ahí una demostración de sus estrategias de predicación en el capítulo 17, hablando de Dios, ¿no? Pablo no quedó mucho tiempo ahí en Atenas, la iglesia que nació era pequeña y la historia habla que un hombre llamado Dionisio quedó ahí cuidando de este grupo. Del capítulo 17, Pablo sale de Atenas hasta la ciudad de Corinto en el capítulo 18. Y en Corinto Pablo va a quedar aproximadamente 1 año y medio predicando, estabelecendo a igreja. Ponto importante para que vocês entendam as cartas a los Coríntios é compreender esse tempo que Pablo estuvo aí, esta relação especial que Pablo tinha com esta igreja. De Corinto, Pablo conclui seu segundo viagem missioneiro. Vuelve a Jerusalém, devuelve-se a Antioquia e dentro de pouco tempo se devuelve agora para evangelizar o continente de Ásia, ou esta região de Ásia Menor, que estava em seu coração desde o segundo viagem missioneiro. Esse terceiro viagem missioneiro quizás seja o mais largo viagem de Pablo, porque ele se estabelecerá em Éfeso por um período superior a 3 anos. E a estratégia dele cambia. Ele hace uma base em Éfeso e seus cooperadores saem abrindo igrejas. Las 7 iglesias de Ásia que vocês vão conhecer ao ler Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 foram estabelecidas em sua grande maioria neste período. Pablo escreve a los Colossenses a carta, pero en esta carta ele vai dizer que nunca los viu personalmente. Eles nunca viram seu rosto. ¿Por quê? Porque esta igreja foi estabelecida por cooperadores de Pablo, mientras Pablo estava em Éfeso, predicando, ensinando. Ele alquilou a escola de um homem chamado Tirano e aí se dedicava a trabalhar e também a predicar
el Evangelio. Este tiempo en Asia fue importantísimo para el establecimiento de las iglesias y el tercer viaje misionero se hizo muy fuerte. Un punto importante que yo pongo para ustedes en el capítulo 19, en ese tercer viaje misionero, era el poder del Espíritu Santo. Siempre el poder del Espíritu Santo impulsando la iglesia. En el capítulo 19 ustedes van a ver bautismo con Espíritu Santo, ustedes van a ver milagros, curas, todo eso a través del Espíritu Santo para la expansión de la iglesia. Y el tercer viaje misionero empieza a concluirse, o mejor, concluye-se en este clima de poder del Espíritu Santo, en la vida de Pablo, en la vida de Apolo, que era un gran predicador, en la vida de Áquila, en la vida de Priscila, en la vida de los discípulos en Éfeso, en la vida de los hombres que agarraban los pañuelos y los delantales de Pablo y llevaban para ponérselos sobre los enfermos y ellos eran curados. Hay una cosa muy importante en el capítulo 19, es la importancia del Espíritu Santo para la obra misionera, capacitando, empoderando, alzando a aquellos que están predicando el Evangelio. Capítulo 20 es la preparación para el fin del viaje misionero. Pablo está ahora haciendo un recorrido de algunas ciudades por donde él tendría que pasar, predicando el Evangelio, las señales acompañando, y ele se prepara para uno de los momentos más duros de su vida, que es devolverse a Jerusalén sabiendo lo que iba a sufrir. Ese será el tema de apertura de la semana que viene. Yo te animo a que persista, persevere en la ruta y nosotros nos vemos en la semana que viene. Dios me los bendiga en nombre de Jesús. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.